Amada familia en la fe, les doy la bienvenida a un culto más que lo ofrecemos y lo dedicamos a nuestro Señor. Hoy comenzamos una nueva semana y creo que hay muchísimos motivos para agradecerle a Dios su fidelidad y su protección. Así que yo te invito a que unánimes, en un mismo sentir y bajo la dirección de su Espíritu Santo, preparemos nuestro corazón para glorificar su nombre y que como familia en la fe podamos decirle al Señor: grandes son tus maravillas. Te invito a que inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria y el poder. En esta mañana, como iglesia, anhelamos levantar nuestra voz, nuestro corazón, para adorarte con todas nuestras fuerzas, expresarte nuestra gratitud y nuestra dependencia de ti. Queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente, porque ahí obtendremos refugio seguro, seguridad y fortaleza. Que el nombre del Señor sea exaltado en esta mañana. Lo pido en el precioso nombre de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Espero que a través de este culto el Señor nos hable de una manera especial, de acuerdo a nuestra necesidad. Y quiero invitarte a que busquemos en la Escritura el Salmo 91 y que hagamos nuestro estas hermosas líneas que fueron escritas y nos han sido dejadas como una herencia para confiar en el Señor. Dice así su palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la serpiente pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este es un hermoso salmo que nos habla de protección, de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Así que bajo esa convicción te invito a que comencemos este tiempo de alabanza y de adoración, y que hoy podamos expresarle al Señor que Él es nuestra fuerza, que en mi debilidad Él me levanta, me sostiene, me da seguridad para seguir adelante, que en Él puedo experimentar libertad, porque ciertamente su reino está entre nosotros. Adoremos al Señor.
Me invades con tu gracia, me abrazas con tu amor. Lo malo en mí cambiaste por lo bueno en ti. Adoramos a Dios a través de la música y de sus letras. Lo hacemos precisamente para grabar en nuestro corazón y en nuestra mente las verdades del Evangelio. En el siguiente cántico de adoración vamos a recordar que el amor del Señor es una fuente inagotable, que ciertamente Él es nuestro buen pastor y nada me faltará, que Él unge mi cabeza con aceite y de esa manera puedo experimentar su bondad, que tengo ciertamente en Él un lugar
dónde encontrar refugio, aprisco y ser ministrado por Él. Que a través de este momento seamos ministrados y podamos sentir la mano del buen pastor Jesucristo sobre nuestra cabeza, ungiéndonos con aceite fresco para seguir adelante. Adoremos al Señor. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas,
tiempo de la predicación en las manos del Señor. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra ha sido un alimento durante estos meses de prueba. Nos has sustentado y nos has librado de todo mal. Hoy pongo en tus manos la meditación de este salmo, pidiendo, Padre, que a través de su reflexión podamos comprender la lucha que libramos constantemente, pero también en quien podemos obtener refugio seguro y victoria. Abre nuestros ojos espirituales ante esta verdad que es la herencia que nos has dejado escrita en tu santa palabra. Pido que perdones nuestros pecados y nuestras faltas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Este Salmo 91 es un salmo que nos habla de una realidad espiritual, de una lucha que libramos como seres humanos. Y es un salmo que nos ayuda a entender el mundo espiritual. Es un salmo que comienza dando seguridad al creyente. Es un salmo que le da esperanza al que aún no ha tenido un encuentro con el Señor. Es una invitación a confiar en Él. Y yo espero que este salmo, en esta reunión, pueda precisamente dar esperanza y herramientas para la lucha que estamos enfrentando. Este salmo comienza diciendo que Dios es toda autoridad, que Él tiene todo el poder. Deja muy en claro que Él es la autoridad en todo el universo y que de alguna manera Él nos empieza a mostrar un panorama por el cual todos nosotros tenemos que vivir y que pasar en algún momento de nuestra vida. Este salmo nos enseña a ver a Dios como nuestra esperanza, como un lugar seguro, como un refugio, como un castillo donde podemos nosotros estar resguardados y sentir su cobijo y su protección. Sentir que hay muro y antemuro alrededor de nuestra vida. Que Él es nuestra esperanza, en quien podemos ciertamente confiar. Este salmo comienza precisamente afirmando esa fe, esa confianza. Estas palabras son precisamente para derrocar a uno de los grandes verdugos de la humanidad, que es el miedo, que es el temor. El temor es algo que nos paraliza, es algo que nos aleja de Dios, es algo que nos puede hacer huir y dejar un lugar seguro, algo que nos engaña y nos hace ver realidades que nos destruyen y que nos hacen perder de vista la realidad, la objetividad, y somos vulnerables y un blanco perfecto para el enemigo. Pero este Salmo 91 trata precisamente de darnos confianza y entender que en el Señor somos más que vencedores. Este salmo describe la lucha espiritual de ese enemigo de nuestras almas. Y dice que Él es el lazo del cazador, que ese enemigo también trata de destruirnos a través de enfermedades que destruyen. Sin embargo, ante toda la adversidad y ante todo el ataque que pudiéramos estar nosotros viviendo en este momento,
quiero decirte, amada familia en la fe, no debemos de tener temor, debemos de tener seguridad. En este día quiero que tú y yo tengamos muy en claro que hemos creído en el Omnipotente, en nuestra esperanza, que nos da refugio, que nos permite vivir precisamente bajo su protección. Y aunque el enemigo se levante contra nosotros y trate de destruirnos y de sembrar el temor en nuestra vida, su perfecto amor echa fuera todo temor. El Señor peleará nuestra batalla por nosotros. Su fuerza nos librará del lazo del cazador. Hemos recordado durante la Semana Santa cómo Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Y es algo que debemos estar recordando en todo momento y en todo tiempo. Jesús es el vencedor. Nos hemos tomado de su mano para seguir adelante y bajo su sombra estaremos ciertamente seguros. Quiero invitarte a que busquemos una cita bíblica en el Evangelio de Mateo 23, de los versículos 37 al 39. Son palabras de Jesús. Es un lamento, es un momento de tristeza de parte de Jesús, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En esta lectura podemos darnos cuenta de la misión tan hermosa que Jesús tiene, y la quiso compartir con su pueblo. Sin embargo, el pueblo rechazó el cuidado de Jesús. Dice en el Salmo 91, versículo 4: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Estas palabras de este salmo son las mismas palabras que utiliza Jesús antes de ser llevado a la cruz, de alguna manera diciéndole al pueblo: me han rechazado el gran beneficio espiritual que he venido a darles. He querido, dice, tomarlo debajo de mis alas a todos. He querido que mi sombra omnipotente esté sobre ustedes, pero me han rechazado. No han querido esa cobertura. Han quedado sin protección aquellos que me han rechazado, a los que no han creído en mi evangelio, a los que no han creído en mi persona. Pero este salmo nos vuelve a invitar a ti y a mí en esta hora. Busquemos la cobertura de Jesucristo. Busquemos esa protección que solamente Él puede dar. Él quiere tomarnos con sus brazos, darnos la protección ante la adversidad, ante la muerte, ante la lucha espiritual. Él ha venido precisamente para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos a salir adelante, para ser más que vencedores, victoriosos, para que podamos experimentar la plenitud de la vida. Entender que sí, en el mundo tendremos aflicción, pero que podemos hacer nuestras las palabras de Jesús, porque Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. El hecho de que esa gallina tomara sus polluelos debajo de sus alas es precisamente para entender que aún la gallina está dispuesta a dar su vida por sus polluelos ante cualquier depredador. Él fue capaz de poner su vida con tal de que tú y yo
podamos tener vida. Así que busquemos la cobertura de Jesucristo. No perdamos esa oportunidad. No despreciemos lo que Él ha hecho. Porque ciertamente Él es escudo y arma espiritual que nos va a defender. Por lo cual, si tenemos esa cobertura, no tendremos temor al terror nocturno. ¿Cuántas veces durante las noches mucha gente siente un ataque espiritual entre 3, 4 de la mañana, en los momentos de la oscuridad? La opresión que se trata de manifestar a veces para sembrar temor en su pueblo. Pero dice la Escritura y deja muy claramente que esas son las artimañas del enemigo, tratar de sembrar temor y terror entre su pueblo. Pero si tenemos la cobertura de Jesús, si sus alas nos cubren, entonces podremos vencer cualquier terror nocturno y podremos caminar durante el día con tranquilidad, con seguridad, porque no llegará a nosotros ninguna pestilencia, ningún espíritu inmundo tratará de atacarnos en la oscuridad, porque ellos podrán ver en ti y en mí que la luz de Jesucristo habita en nosotros, que vivimos bajo la sombra del Omnipotente. Ciertamente, en la vida tendremos luchas y aflicciones, pero este salmo nos dice que si tenemos la cobertura del Señor, si vivimos bajo la cubierta de sus alas, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, y no va a llegar ningún mal. Y que ciertamente con nuestros ojos vamos a mirar la recompensa de aquellos que hacen y buscan el mal. Porque cuando tú y yo hemos puesto nuestra esperanza en Jehová, en el Señor, entonces el Altísimo es esa habitación, ese castillo, esa torre fuerte, esa roca más alta que nosotros, y podemos nosotros seguir adelante. La vida es un plano físico, pero también un plano espiritual. Y este salmo precisamente nos muestra esa dimensión espiritual a la que nos vamos a enfrentar y a la que vivimos, y con el Señor empezamos a entender ese mundo espiritual. Creo que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos ayuda precisamente a entender ese plano espiritual. Te invito a que vayamos a esta lectura bíblica en Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículos subsiguientes. Dice así la palabra de nuestro Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una gran similitud en estas lecturas que hemos hecho, que se entrelazan con el Salmo 91. El apóstol Pablo vuelve a dejar muy en claro el plano espiritual y la invitación precisamente a estar preparados para ese mundo espiritual que puede también tratar de atacarnos cuando esas fuerzas no provienen de Dios. Vestidos de toda armadura espiritual, decía el apóstol Pablo, de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice el apóstol Pablo, usando un poquito la lectura de esta epístola, él deja claro: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad que habitan, dice, en las regiones celestes. Por tanto, deben de tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estar firmes. El apóstol Pablo nos revela que más allá de este plano físico que podemos ver, hay un plano espiritual. Hay principados y potestades, dicen, las regiones celestes, fuerzas de maldad, que no tienen más que un propósito: robar, matar y destruir. Ese sigue siendo el mismo plan del enemigo. Y esas fuerzas de maldad operan en todas las naciones de la tierra. Las potestades de obscuridad, de idolatría, de decadencia moral, todo aquello que destruye la dignidad del ser humano, está impulsada por un ejército de obscuridad en las regiones celestes. Por eso el Salmo 91 nos invita a reflexionar y a entender que ante aquellas cosas que a veces no comprendemos, tenemos que ver más allá del plano físico. Hay un plano espiritual. Y ese plano espiritual se manifiesta y se revela para destrucción del ser humano y de las naciones. Como dijo Jesús, el aumento de la maldad irá creciendo, como lo estamos viviendo. Y hoy tenemos que estar firmes con la armadura de Dios para poder resistir los días malos. Hoy tenemos que hacer un llamado muy especial a nuestras familias, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la iglesia del Señor, que no pierdan la cobertura de Dios. Jesucristo sigue estando con sus brazos abiertos, con sus alas, para cubrirnos, porque Él sabe que los días son malos, son perversos, y todo aquel que se sale de esa cobertura del Señor va a terminar mal, si no reconoce a tiempo, si no puede encontrarse nuevamente con el Señor. La armadura espiritual es estar precisamente revestido de la sombra del Omnipotente. Es tener su sombra, su grandeza sobre nosotros. Esa es la armadura espiritual que va a cubrir nuestra cabeza con el concepto y la experiencia de la salvación que es por gracia. Que esa sombra del Omnipotente también se transforme en un yelmo, en una coraza de justicia que guarda nuestro corazón, nuestros sentimientos, precisamente para poder seguir avanzando. La sombra del Omnipotente también pone un calzado especial. Y ahora solamente nos dirigimos hacia el camino del bien. Aunque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Sin embargo, cuando la sombra del Omnipotente nos reviste, podemos sentir ese yelmo de la salvación, coraza de justicia. Podemos sentir que nuestro caminar es para dar el mensaje de las buenas nuevas. Que esa sombra también pone en nosotros cinturón de la verdad. Y que en esa sombra omnipotente el Señor pone también un escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo. Todos aquellos pensamientos que a veces no podemos controlar, que a veces se rebelan inclusive contra Dios, porque es precisamente en el plano espiritual donde recibimos ese ataque. Sin embargo, viviendo bajo la sombra y la cobertura y bajo las alas del Señor, entonces Él nos ayudará a seguir construyendo la mente de Cristo en
en nuestros pensamientos. Y esa sombra omnipotente de Jesús también nos permite que la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, sea una herramienta, un instrumento para esta lucha espiritual. La palabra de Dios es importante para vencer con la cobertura del Señor. La espada del Espíritu es esa espada de doble filo, el Antiguo y el Nuevo Testamento, una unidad, la verdad del Señor para enfrentar toda adversidad. Y bajo esa sombra del Omnipotente, Él también nos motiva en un movimiento de oración para orar unos por otros, cubriéndonos las espaldas a través de la oración. Así que lo que hoy hemos meditado en ese lamento de Jesús sobre Jerusalén, de ese rechazo, de cómo no quisieron tener su cobertura y su protección, Él sigue diciéndote a ti y a mí: deseo darte mi cobertura, mi protección, porque hay una lucha despiadada en los ámbitos de obscuridad, y solamente con la verdad, con mi luz y con mi cobertura, dice Jesucristo, podremos vencer. Así que en esta tarde te invito a que como iglesia, a que como familias, como hombres y mujeres, podamos en esta oración decirle al Señor: anhelo tu cobertura. No permitas que me desvíe de tu camino. Quiero vivir bajo la cubierta de tus alas, porque sé que así como la gallina lo hace con sus polluelos, inclusive hasta dar su vida ante cualquier depredador que quiera destruir a sus pequeños, a sus hijos, así lo hiciste, Jesús, en la cruz del Calvario. Ahí extendiste tus alas, tus brazos, para darnos cobertura, para darnos amor. El Salmo 91 es un salmo que nos permite ver esa dimensión espiritual, pero primeramente nos da la seguridad en quien hemos creído. Este es un salmo que nos permite sentir el amor de Dios, y el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el temor es uno de los grandes enemigos del ser humano. El temor es precisamente abrir una puerta, ser vulnerables para que el enemigo haga estragos en nuestra salud emocional, en nuestra vida espiritual. Pero ciertamente dice que el Señor es nuestra protección, nuestro pronto auxilio, que con sus plumas nos cubrirá y no tendremos temor al terror nocturno. Podremos dormir, como decía el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir y dormir confiado. Porque ciertamente ni de noche ni de día vendrá destrucción, porque el Señor va caminando con nosotros. Porque Dios nos permitirá ver, si estamos en su cobertura, caer a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra. Veremos también que Dios hace juicio contra la impiedad. Y todo esto porque hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Si vivimos bajo su cobertura, no habrá plaga que toque nuestro hogar. Y ciertamente sus ángeles estarán cerca de nosotros, por amor a Jesucristo. Por ese amor, ellos también cuidarán de nuestras vidas, porque son ministradores, como dice el libro de Hebreos. La lucha siempre estará presente. El Evangelio dice que Satanás tentó a Jesús, y después de que venció Jesús,
Dice el Evangelio que entonces Satanás le dejó por un tiempo, pero la lucha Jesús la siguió enfrentando, pero supo vencer porque él también se supo sujetar y vivir bajo la cobertura del Padre y la guianza del Espíritu Santo. Por eso, en esta tarde, amada iglesia, la invitación es: no dejemos de invocar el nombre del Señor. Vivamos bajo la sombra del Omnipotente. Vivir bajo la sombra del Omnipotente es buscar su cobertura, vivir bajo sus alas. Y vivir bajo sus alas nos va a permitir vencer la angustia, la adversidad. Él nos va a librar. Él se va a glorificar en cada batalla que te ayude a ti y a mí a vencer. Porque ciertamente Él quiere saciarnos de larga vida y mostrarnos salvación. No lo olvides. No solo existe un plano físico, hay un plano espiritual donde las huestes de maldad operan, trabajan, están tratando de oprimir al mundo, de destruirlo, de sembrar la destrucción, de sembrar el terror, de sembrar la muerte. Pero vivir bajo la cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, eso va a provocar en nosotros ser revestidos de la armadura de Dios y podremos resistir. Vivir bajo la sombra del Omnipotente pondrá en ti y en mí el yelmo de la salvación, es decir, la seguridad en quien hemos creído. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia va a guardar nuestros sentimientos, porque un soldado de Jesucristo no puede permitir que el rencor sea parte de su esencia y de sus sentimientos. La coraza de justicia nos permitirá vivir en la verdad, perdonar, sanar. Ahí radica el valor y la fuerza del soldado cristiano. El Señor pondrá en nosotros el cinturón de la verdad. Nuestro caminar y nuestro calzado es para hacer su obra. Resaltar las palabras del Evangelio de Jesucristo. No son pasos que se apresuran para hacer el mal, sino para hacer el bien. Vivir bajo la sombra del Omnipotente nos permitirá también tener la espada del Espíritu, la palabra de Dios, espada de dos filos, Antiguo y Nuevo Testamento, en esa unidad, entendiendo que la palabra de Dios es eterna, permanece, que las cosas podrán cambiar en el mundo, se va a marchitar la flor y se va a secar la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy en un mundo donde están tratando de desvirtuar la palabra y tratar de hacerle creer al mundo que el Evangelio de Jesucristo es algo pasado de moda, que ya no tiene razón de ser, la espada del Espíritu seguirá haciendo su obra, tocando la dureza del corazón y seguirá convirtiendo a las personas para que experimenten el nuevo nacimiento y la palabra de Dios se anide en sus corazones. Ciertamente el escudo de la fe nos ayudará en este tiempo para apagar todo pensamiento incontrolable que trata de desviarnos del camino, de asustarnos, de hacernos retroceder. Pero el escudo de la fe nos permitirá apagar todo engaño del enemigo y un mover de oración sobre todos aquellos donde ha caído la sombra del Omnipotente, donde las plumas del Señor, como dice aquí, de una manera poética, nos cubren, nos resguardan, nos dan cobertura para vencer
para tener plenitud en nuestros días y para vivir con una sana alegría. Hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra fuerzas de maldad. Pero viviendo bajo la sombra del Omnipotente, somos más que vencedores. Oremos. Señor, te damos la gloria y la honra que mereces recibir. Hoy te pido, Señor, que la iglesia, todos nosotros nos unamos en una oración. Señor, quiero habitar bajo la cubierta de tus alas. Quiero sentir tu protección, tu cobertura para seguir adelante. Ayúdame, Señor, a entender los tiempos y las sazones. A entender que no solamente hay un plano físico en la vida, sino hay un plano espiritual al cual tenemos también que enfrentarnos. Pero no es enfrentarnos con nuestras fuerzas o con las estrategias del hombre. La única manera de enfrentar el mundo espiritual de maldad es bajo la sombra del Omnipotente. Señor, reprendemos en tu nombre al devorador. Que el Señor te reprenda, enemigo, como dice la epístola de Judas. El Señor te reprenda, Satanás. Nosotros no tenemos esa capacidad como seres humanos, pero Cristo, el Señor, puede hacerlo. Hoy endosamos esas causas y en el nombre de Jesús oramos, nos cubrimos y somos más que vencedores. Señor, apaga los dardos de fuego del enemigo. Que toda nuestra familia pueda vivir bajo la cubierta de tus alas. Que no te rechacen, como lo hicieron algunos habitantes de Jerusalén. La gran mayoría te rechazaron. No conocieron tu visitación. Pero, Señor, te rogamos que en este tiempo todos nosotros te decimos: Señor, ven, danos esa cobertura espiritual. Queremos vivir bajo la cubierta de tus alas, porque así seremos más que vencedores. Venceremos en tu nombre el terror nocturno. Caerán 1000 y 10,000 a nuestro lado y no llegará a nosotros. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Y nuestras familias verán tu salvación. Que nadie se pierda de nuestras familias. Que estén bajo la cubierta de tus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Ahora que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes y con vuestras familias, ahora y siempre. Amén. Que el Señor te bendiga, te haga prosperar rica y abundantemente. Y recuerda, vivamos bajo la sombra del Omnipotente. La mejor de las semanas. Te envío un abrazo pastoral desde aquí, del Divino Salvador.